Buenas, estamos aquí en el canal de TKDraw, yo soy Asefron y hoy traemos el deck profile de Darius Hook, con el cual conseguí llevarme la Best of de Darius en Bolonia, en Italia, en el Regional Qualifier. ¿Por qué la decisión de esta leyenda? Principalmente, aparte porque tenía una baja representación, para lo cual, en mi opinión, para conseguir la Best of, y porque es un deck del cual disfruté mucho en el set 1 de jugar, gustaba mucho, es lo que más jugué, y probándolo en el set 2 y testeando con las nuevas adiciones, vi que funcionaba bastante bien con el meta y le daba bastante bien con el meta. ¿Por qué Darius me gusta más para Hook que Rek'Sai? Porque nos da una energía, lo cual nos habilita el hook gratis a nivel de energía todos los turnos, y también lo que nos permite es hacer unos turnos agro bastante rápidos y potentes en early. Llevamos 8 runas amarillas y 4 rojas frente a las 5 rojas y 7 amarillas que se solían jugar en el set 1, o incluso 6 y 6. Esto es porque vamos a ver que no llevamos Falling Star, entonces no necesitamos tantas runas rojas, sino más bien runas amarillas para tener la consistencia para poder jugar las cartas que requieren poder amarillo y sobre todo el hook. Llevamos de Chosen al Darius rojo, obviamente. Esta carta es buenísima, nos permite finishear, nos permite remontar mesas, es una carta que si la preparamos podemos meterla y sacar todos los turnos. Poco más que decir. De los Battlefields, el primero será el Sound Warrens. Cuando conquistamos, descartamos, robamos. Esto nos va a permitir encontrarnos el hook bastante rápido, rellenar la task con las Vanguards o con algunas cartas que nos permite revivir con Matrona. También nos permite, ya que jugamos con poca mano de normal, si no tenemos nada de mano o forzamos el no tener nada de mano utilizándola primero, robar una carta y hacer un +1. Luego tenemos el Trifarian. Esta carta es buenísima en este deck, jugamos tokens, por lo general vamos a tener más cuerpos que el rival, y además hace una alta sinergia con el hook, ya que al aumentar el might con el hook, si matamos un bicho en ese battlefield, vamos a poder jugar uno más de might. Y el battlefield más extraño, que es el monasterio de Girana. Cuando conquistamos podemos gastar un buff y robar uno. Esto es un poco extraño, ya que en el de set 1 yo creo que era impensable. Sin embargo, ahora vamos a ver que hay una carta muy importante en el deck de las adiciones que han habido. Vamos a buffar relativamente bastante a nuestras unidades, nos va a dar robo, que es algo que nos falta, es uno de nuestros peores puntos. Y lo más importante de todo respecto a la decisión es que nuestro rival por lo general no va a aprovechar nada este battlefield. Luego vamos a empezar un poco con un sneak peek de cartas importantes del deck y nuevas adiciones. Obviamente el Baited Hook, el deck gira en torno a él, dependemos menos que en el set 1 de este, el deck puede funcionar perfectamente partidas sin él, lo cual es bastante bueno, sobre todo si no nos lo encontramos, no lo podemos jugar cómodo o nuestro rival lleva Hate the Year. Recordar cosas importantes de esta carta, que matar es en resolución, por lo cual si nos hace una reducción de might como reacción al efecto a pagar el coste, lo que nos vamos a revelar va a tener en cuenta esa reducción de might, o igual que si nos lo levantan la mano como por ejemplo un cast, aunque el cast ya no se está viendo tanto, no vamos a poder jugar nada en ese caso, etc. Otra de las adiciones más importantes del deck, una de las cartas más importantes del deck, es 3 Rek'Sai rojas, ¿vale? Esta carta es increíble en Hook, es un 3 y 3 que además tiene Assault, no cuesta poder, muy importante, tiene Accelerate, y lo más spicy, una de las cosas más relevantes de esta carta es que todo lo que jugamos que no sea de la mano, todas las unidades tienen Accelerate. Esto nos habilita que todo lo que jugamos desde el Hook tiene Accelerate si tenemos Rek'Sai en mesa, lo que revivamos con Matrona tiene Accelerate, nuestro Chosen va a tener Accelerate también porque se juega desde la zona de Chosen, lo cual puede ser relevante en alguna jugada. Esta carta es increíble, la podemos revivir con Matrona, por lo cual ahora ha mejorado la Matrona también en mano. 3 Rally de Troops, esta es la carta que he comentado de los buffos, ¿vale? Es Action, que no es muy relevante, pero bueno. Por 2, no cuesta poder, todo lo que jugamos este turno entra bufado y robamos una. Esta carta nos va a dar un valor increíble, es buena en early, en mid, en late, en cualquier momento. En un turno temprano le vamos a dar vamos a bufar una unidad y vamos a robar. Saliendo segundo podemos jugarla y jugar un Noxus que va a tener 5 de might y robamos. En mid y late vamos a poder jugar una Matrona, revivir una Vanguard que va a jugar 2 tokens y eso van a ser 13 de might en mesa o incluso más. Con el hook, si jugamos una Matrona, muchísimo más. Esta carta es buenísima en cualquier situación, nunca es un brick y además nos permite tener high roll que no tiene ninguna clase de sentido. Luego, con los drops de 2, la banquera, por 2 un 2, cuando se muere nos crea un token. Esto nos va a servir para que luego, como vamos a ver, tenemos sellos, o simplemente para no desrampearnos en algún turno con el hook o con lo que sea. La Trifarian la había recortado al principio, pero cuando acabé metiendo el monasterio la he vuelto a meter para fortalecer esa mecánica de tener buffos para robar. Y estos son gears, pero lo cuento como drops de 2. La forja no juega un recluta, ¿vale? Lo único malo es que es un drop de 2 que solo tiene 1 de might, pero nos va a ser bastante útil en el formato porque matándolo vamos a poder reciclar 4 cartas de ambas trashes, hasta 4 cartas, perdón. Esto nos hace que le vaciemos
tenemos la tracha morado para que le cueste más los rayas, que no pueda jugarse los hechizos que queramos con Fi. Si en el matchup no lo vamos a utilizar para nada, podemos reciclarnos nosotros unidades para que estén en el deck para volver a jugarlas con el hook, las vamos a tener localizadas, etc. 3 Noxus Hopeful, va a ser un 2 con Legión. Tiene Legión, la bajamos por 2. Con Darius podemos jugarla en turno 2 junto a otro drop de 2 y eso es una salida agro muy buena. 4 de Might por bastante poco coste. Obviamente ya lo hemos mencionado, la Matrona, llevamos 3 por. Cuando se juega podemos revivir una carta de hasta coste 3 de energía y 1 de poder. Si matamos un 3 la podemos jugar con Hook y nos va a revivir tanto Rek'Sai como la Vanguard desde la atrás. Lo que revivamos con ella ahora mismo tiene Accelerate si tenemos Rek'Sai en mesa, por lo cual ahora una Matrona en mano tiene más valor que antiguamente. O nos puede revivir la propia Rek'Sai para acelerarla también. O sea que ahora es una carta que al menos en la lista que yo llevo ha mejorado bastante. También hace mucha sinergia con la Rally de Troops al chitear unidades. 3 Vanguard, el principal target de la Matrona. También nos habilita salida High Roll con el sello en turno 1 saliendo primero, ya sabemos, ¿vale? Cuando salimos con 2 runas, tenemos un sello y una runa amarilla, podemos flotar un maná, jugarnos el sello amarillo, nos habilita el Legión y con la energía del Darius, ya que hemos activado Legión, podemos jugar una Vanguard y tener 3 cuerpos en mesa en turno 1 o también en turno 2, solo que nos va a sobrar uno de maná que no vamos a usar. Lo dicho, la que queremos tener al menos una en la trash, si la jugamos con Rally de Troops van a ser 4 más 2 de Might por 3 y 1 de poder. La carta sinergiza muchísimo con el deck. Llevamos 3 Draven rojos, esta carta es muy importante en decks rojos de Hook, un 3 de Might, pero ese Might es mentira obviamente porque su Might se incrementa por los puntos y como son 3 de base, el número de Might que importa para el Hook es el 3, así que con cualquier drop de 2 de los que tenemos, menos el Reclut de la Forja o con cualquier otra cosa que tenemos, se va a jugar con el Hook. También llevamos 2 Bringir, esta carta es buenísima en el meta, se ve muchísimo obviamente porque hay muchas reacciones, muchas hidden muy buenas, nos ayuda sobre todo para finishear o para poder remontar un poquito la partida. El oponente cuando se juega no puede jugar cartas, sí hay que tener en cuenta que pueden activar reacciones, pero en nuestro caso lo que nos sirve muchísimo es para, sobre todo si vamos a 6 puntos, poder jugarla, que el rival juegue todo lo que quiera y nosotros que somos un deck que tenemos mucho número en mesa, vamos a ser capaces de calcular, hacer matemáticas de una forma más correcta y poder entrar sin tener miedo de esos hidden y esas reacciones que tengan en mano o esas acciones para el showdown. Llevamos 3 sellos. Esta carta, aparte de poder habilitarnos el no derrampearnos con el Hook cada vez, hace mucha sinergia ya que, como he dicho, nos habilita tener Vanguard en early y también nos habilita el enderezar el Darius. Si solo tenemos un sello en mano y tenemos 5 de energía o 4 incluso, por ejemplo, podemos jugar un sello y jugar el Darius y este se va a enderezar porque se nos habilita la segunda carta para el Darius y el Legión para el Darius de leyenda. Entonces esta carta tiene una especial sinergia en el deck. Llevamos también de Gears 2 altares de Of Memories. Esta carta no la he estado viendo mucho, me gusta bastante. De normal, si necesito slots, la saco al side en segundo game y tercero game, pero de main me gusta bastante. Cuando se muere una unidad, podemos exhaustearlo para robar una carta y colocar una carta en el top o en el bottom de la mano. Lo primero que se puede pensar es que esta carta sinergiza con el Hook y sí pero no. Lo primero que hay que tener en cuenta es que como el Hook mata en resolución, el altar lo vamos a activar después de que haya resuelto el Hook porque es cuando triggerea que se ha muerto la unidad. Pero sí que podemos tradear alguna unidad contra otra o tradear un simple token para poder trucarnos el Hook y poder jugar los que nos queramos, que de normal va a ser una Bringil, un Draven o una Matrona. También llevamos ahora de spells 3 Hidden Blades. Este hechizo sabemos que es buenísimo, se juega de Hidden por un poder, por 2 y 1 en action. Nos va a servir tanto para tener removal en los battlefields como para robar, suele faltar. Y muchas veces la podemos poner de Hidden con un token y en reacción a cualquier cosa que nos vayan a matar, nos lo matamos, robamos 2. Y con el sello la vamos a poder estar colocando gratis de Hidden. Y como último hechizo y última carta del main deck, una Death Grip, ¿vale? Esta carta es bastante buena en nuestro deck, pero no me cabía más de una. Al principio llevaba 2 Hidden Blade, acabé subiendo a 3 Hidden Blade y creo que fue una de las mejores decisiones de última hora que tuve, porque me sirvió muchísimo en la run. Pero bueno, lo que digo, la Death Grip es bastante buena. En reacción matamos una unidad para darle su might a otra y robamos una, no cuesta poder. Esto es un truco de combate que nos sirve sobre todo para contrarrestar otros trucos de combate. Si nos van a matar con un spell, podemos utilizarlo esta carta para robar una y darle el might de esa unidad que se va a perder para otra, por ejemplo contra Kai'Sa o similares. También nos permite salvar a nuestras unidades de los spells
Y si nos hacen un Fight or Flight, por ejemplo, carta muy común en el deck, en el formato, o un Rebuke, podemos matar la unidad antes de que se resuelva para darle ese maita a otra unidad y poder aprovecharlo. Ahora comenzamos con el side. Primero, la tercera Brimhir. Como he dicho ya, la carta es buenísima en el formato. El único punto malo, si tuviese que decir, de esta carta es el alto coste, ya que solemos jugar o con 6 runas o con 8 o a lo sumo con 10, ¿vale? Pero si tenemos suficiente mesa nos va a permitir finishar la partida. Y el otro punto malo es que es un 5 y no es un 4 menor, por lo cual para poder jugarlo vamos a tener que matar o un Draven o un Noxus o una Matrona. Pero bueno, esto lo vamos a tener en mente para poder hacer sinergia con el hook en algunos momentos, o si no, pues jugarla desde mano, que es muchas veces lo que va a ocurrir. La tercera forja, ¿vale? Como he dicho también, esta carta es muy buena en el formato. Si nos toca contra algo morado, podemos meter la tercera y sacar alguno de los draws de 2 o lo que sea, para tener 3 y ir vaciándole la trash al rival bastantes veces. Llevamos 2 salvage, el remove de Gears, el hit a Gears es muy importante y este es uno de los peta Gears más óptimos que hay en el juego, yo creo, ya que aparte de matar un Gear nos roba, es en action, el coste de energía no es alto, sí es verdad que cuesta poder, pero llevamos sellos, ¿vale? Es una carta muy buena, poco más que decir, siempre hay que tener, como digo, removal de Gears. 2 cool de Wick, ¿vale? Jugamos tokens, esto va a ser bastante útil para matar ya sea bichos grandes en ciertos matchups o es el único removal que tenemos de backlane. Si el rival deja una unidad importante como puede ser, por ejemplo, un Ezreal, carta muy importante en el formato, la dejan en la botlane sola y podemos limpiar todos los battlefields y luego tirar un cool de Wick, no va a poder salvarla salvo que sea con un retreat o alguna cosa similar, ¿vale? Llevamos una Imperial Decree, carta también que está bastante bien porque jugamos muchos tokens y nos sirve para quitarnos bichos gordos y mesas anchas de bichos gordos como puede ser por ejemplo Miracle. Y por último, Divine Judgment, la carta con la que más dudas tengo, pero creo que es por los matchups que tuve en la run. Cada jugador elige 2 unidades, 2 gears, 2 runas y 2 cartas de la mano y el resto se recicla. Si llega a un determinado punto de la partida en el que tenemos 2 Dravens, tenemos hook en mesa y tiramos esto, vamos a jugar de una forma muy cómoda, sobre todo contra cosas que tengan una mesa muy ancha. Y poco más que decir, esta será la lista. Próximamente esperamos subir una guía en profundidad a alguna plataforma como Metafy o similar, así que estad atentos, lo pondremos en la descripción cuando esto ocurra. Y poco más que comentar. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis saber más sobre el equipo, aquí os dejamos nuestras redes y nuestro Discord. Uníos para formar parte de esta comunidad.